La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Aquí estamos una semana más con nuestro programa En Esto Pensar, programa que sé que esperas celosamente y que, como tanta gente me comparte donde quiera que nos encontramos, ha sido de mucha bendición y edificación para sus vidas. Qué bueno, ¿verdad? Uno comprobar en la vida de la gente, en tantos testimonios que se traen, que todo lo que dice la palabra del Señor es verdadero, se cumple y todo lo que el Señor promete lo puede hacer, aleluya. Y así lo vemos ilustrado en la vida de tantas personas que hemos tenido todos estos años en el programa. Así que le doy gracias al Señor porque una vez más podemos compartir y porque yo sé que el Señor va a hablar a tu vida como lo hace siempre. Estate atento, al final vamos a estar orando por ti y vamos a pedirle al Señor que así como intervino en la vida de nuestra invitada hoy, en la mía y en la de tantas otras personas, intervenga en la tuya y tú experimentes que Dios te toma de la mano, te guía, te ayuda, te fortalece, te acompaña y todo lo que sea necesario hacer, porque en Él es que estamos completos y Él es el que puede abarcarlo todo y puede suplirlo todo e impactar toda nuestra vida y nuestro ser, si nosotros así se lo permitimos. Así que hoy tenemos a una invitada especial de la Iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Puerto Rico, que pastorea el apóstol Wanda Rolón, y es la hermana Yanis Sierra. Ella nos va a estar compartiendo unas experiencias tremendas y además ella es parte del equipo de coautoras que testificaron en el primer tomo del libro Que Nadie Apague Tu Brillo, que fue editado por la hermana Luzvick Negrón. Hemos tenido muchos testimonios de esos diferentes libros que ya van como 5 tomos y es bueno porque es que yo soy la pastora original de la hermana Luzvick Negrón y ahora ella se está congregando en la Senda Antigua y de alguna manera como colaboradora mía siempre me ayudó en este programa. Ahora pues me da la oportunidad de todas estas preciosas mujeres y uno de los tomos fue de hombres que han permitido que Dios, hablando en puertorriqueño, haga de tripas corazones y las restaure, las bendiga, las guíe, las ayude en sus momentos difíciles, pues puedan compartir con ustedes, este público amado, y puedan ustedes conocer y ser edificados por todas esas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en sus vidas. Así que vamos en este momento a conocer a Yanis y ella misma nos va a contar desde su crianza y desde los comienzos de su vida, cómo ella llega al Señor y todas las cosas tremendas que el Señor ha hecho por ella. Yanis, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios te bendiga, gracias por recibirme, gracias a la audiencia. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Ajá, pues cuéntame, en efecto, como dijimos, ¿en qué tipo de hogar tú te crías? ¿Cómo conoces al Señor? ¿Cómo llegas a Él? Sí, básicamente, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia católica. Recuerdo que a los 8 o 9 años estaba participando del grupo de coro, ¿verdad? El coro de la iglesia. Y hubo una canción que me marcó. La canción dice, muy conocida, dice, Señor, me has mirado a los ojos. Me imaginaba que era esa. Sonriendo, has dicho mi nombre. Sí. Y esa canción me marcó tanto. Es que es preciosa. Pero, ¿verdad? No tenía un proceso de mentoría, ¿Tú ibas con tus padres a la iglesia o con quién? Sí, con mis papás. Ajá. Entonces, no tenía como ese proceso de que alguien me explicara cómo uno se podía relacionar con Dios. Así que seguí, ¿verdad? Ese transcurso de vida y cuando estuve en la universidad, empecé a sentir de nuevo ese deseo de buscar de Dios. Pero en todos esos años de tu juventud,
¿Seguiste yendo a la iglesia? Seguí yendo a la iglesia, pero no tanto, iba con quizás una actitud incorrecta en el corazón, pero la palabra siempre no vuelve atrás vacía. Siempre hace su efecto, el Señor la usa. Y le doy gracias a Dios porque Él fue insistente conmigo. Cuando estoy en la universidad, pues empiezo a ver no solamente las personas que estaban, ¿verdad?, que tenían unas actitudes y unos deseos, ¿verdad?, de vivir las cosas fuera de lo que es el ambiente familiar, sino que también empecé a ver y a experimentar lo que era vivir una vida en Dios, pero en la universidad, ¿verdad? Y ahí me congregué con la iglesia Catacumba. Ah, tremendo. Y estuve en las organizaciones estudiantiles. La situación, ¿verdad?, en particular conmigo fue que yo, por los estudios y el tiempo que eso pues requería, me fui como que alejando, dejé también de congregarme y seguí, ¿verdad?, mi vida. Luego, mi próximo, ¿verdad?, la próxima ocasión, ¿verdad?, que yo vuelvo de nuevo a encontrarme con el Señor, ya cuando quedé embarazada de mi primer hijo, que ahí fue como que, wow, voy a traer a alguien a este mundo, ya no, esto no puede seguir igual. Y ahí entré en un proceso de relación con Dios que ha sido maravilloso. Qué bueno que te refugiaste en Él. Sí, y que ha continuado. Esta parte, ¿verdad?, de mi vida desde hace aproximadamente 28 años, que llevo en el Evangelio. Una vez que yo, ¿verdad?, me decidí tener esa relación con Dios, pues realmente no me he salido, ¿verdad?, no me he quitado porque ya yo, ¿verdad?, sé lo que ofrece el mundo y verdaderamente en el Señor siempre ganamos. Dios es tan maravilloso. Sí. Fíjate la diferencia de ser simpatizante, creyente, visitante, a integrarte como parte del pueblo de Dios, a unirte al resto de la iglesia y de verdad empezar a crecer, a desarrollarte, a discipularte. Mira, ya llevas 28 años. ¿Y cómo se da toda esa experiencia? Bueno, pues yo tengo momentos bien importantes en mi vida. Uno de ellos es que cuando comenzamos ¿verdad?, ya teniendo mi hijo, vi la necesidad de apoyar por lo menos a los maestros de escuela bíblica porque pues no eran muchos, y ¿verdad?, para que tuvieran oportunidad de participar del servicio. Sí, porque uno no va solo a recibir, uno también tiene que ir a dar. Exacto. Y entonces, pues ahí empecé como ayudante y el Señor siguió envolviéndome. Vengo de una familia de maestros, así que tarde o temprano, como uno dice, pues comencé como maestra de escuela bíblica y luego como encargada, ¿verdad?, de lo que era toda la escuela dominical. Ah, tremendo, sí. ¿Y eso mismo era lo que habías estudiado en la universidad? No, yo estudié ingeniería eléctrica. Ah, ok, mira para allá. Pero como tú dices, venías de una familia de maestros y tenías eso ya en la sangre. Sí. Qué bien. Entonces, así que fui, ¿verdad?, involucrándome cada vez más con los niños, con los maestros, con las dinámicas y con la intención de que ellos conocieran a Dios. No solamente que conocieran de Dios, sino que ellos conocieran a Dios. Amén, aleluya. Y que el Señor sea el norte, ¿verdad?, era el norte de sus vidas, la compañía que está todo el tiempo con ellos. Así que estuve trabajando, ¿verdad?, con ese grupo y fue de mucha bendición. En el 2010 aproximadamente fuimos a un congreso en Florida, en Orlando, y el congreso era con el pastor Billy Burns y se llamaba Ignite the Supernatural in the Children's. Así que mi amiga y yo vinimos
revolucionada. Ese fue un cambio que marcó la historia mía, ¿verdad? Personal, en lo que era el Ministerio de Niños. Qué bueno, sí, tan importante. Sí. Entonces ahí empezamos a ser dirigidas por Dios de una forma distinta en cosas que no necesariamente se proveían para ese tiempo. En mi caso en particular, después de esos talleres, el Señor creó un fuego en mi corazón que no se ha apagado todavía. Muy bien. Y entonces yo tuve la oportunidad de dirigir 3 grupos de niños intercesores. Lo que hacíamos era orar. Wow. ¿Y de qué edades? Desde 5 hasta 12. Wow. Y uno piensa que no saben o no entienden. Y si saben hablar, pueden orar. Sí. Porque orar es hablar con Dios. Amén. Ajá. Y vimos cosas extraordinarias como niños donde el Señor decía ahora porque lo voy a impartir con el don de lengua. Wow. Y ver los niños fluyendo, otros que pedían oración por ejemplo, tenían situaciones en su escuela donde tenían unas posturas que iban alineadas con su fe y entonces tenían ese conflicto con los maestros inclusive, y entonces cómo trabajar eso. También con, ¿verdad? Situaciones donde orábamos, intercedíamos por las personas de autoridad, ¿verdad? El gobernador, los alcaldes. Sí, como lo manda la palabra. Amén. Y estaba fundamentado siempre en la palabra. En la palabra, que era nuestro norte, y a la misma vez, por ejemplo, orar por los que están en mayor necesidad, los deambulantes, los que están en drogas, los que no tienen hogar. Así que fue algo espectacular, wow, hermoso de Dios. Y también, ¿verdad? Empezamos a preparar los niños de acuerdo a sus talentos y dones para que fueran funcionales en lo que era el evangelismo, pero evangelismo de niños. Sí, porque uno se da de cuenta desde chiquitos qué les gusta, para qué son buenos, qué cosas les atraen, en dónde pueden ser efectivos, si son líderes o son seguidores, todas esas cositas uno las va notando. Entonces estaban los que tenían tenían esa línea de ser maestros, pues tú los ponías como ayudantes, y muchos de ellos después, cuando llegaron a ser juveniles o jóvenes, ¿verdad? Pues tú les seguías permitiendo que se involucraran. Entonces tenía una generación bien involucrada en todas las facetas de lo que es los ministerios, ¿verdad? De la iglesia, porque los niños son la iglesia de hoy, no del mañana. Amén. Y es importante, ¿verdad?, que estén funcionando, porque en medio de funcionar no solamente conocen a Dios, sino que también el operar en sus dones los conecta más. Sí, que ¿cuántos de nosotros no ponemos los niños desde pequeños a aprender un instrumento musical o un deporte o cualquier otro taller? Pues también desde pequeño uno los va enseñando el camino del Señor, la palabra, la voluntad de Dios, y descubriendo esos dones que pueden desarrollar definitivamente, porque la iglesia es el mejor sitio para capacitarse. Cuando tú escuchas a alguien en su trabajo muy líder y muy en control de grupo, muchas veces tú te das cuenta que esa persona es un líder de una iglesia. Así mismo. Sí. Y qué bueno, ¿verdad?, que desde temprano uno guíe a esos muchachos, porque hay iglesias que no le dan parte a los niños, siendo ellos parte, pero hay familias donde también pasa lo mismo. Y refranes de campo, los niños hablan cuando las gallinas orinan. Dicen, no, los niños desde pequeños son parte de la familia y pueden expresar sus necesidades, sus preferencias. Claro, no van a tener autoridad, y a veces pecamos de ignorarlos o menospreciarlos cuando ya están construidos y ensamblados por Dios con un montón de dones y talentos y un potencial que hay que desarrollar. Y ¿verdad? Tuvimos también la oportunidad de llevar a niños a prepararlos y juveniles a viajes misioneros.
a que ellos pudieran identificar sus dones y ponerlos al servicio de las necesidades de los, ¿verdad?, de los demás. Tuvimos en caso de una muchacha, ¿verdad?, de una juvenil, que días antes de irnos, era a Nicaragua, un perro bravo la atacó, ella se cae y se rompe el brazo. Ay, sí. Cuando fueron a donde el doctor le dijo que no podía ir y que había que enyesarle el brazo y que no podía ir al viaje. Y ella le dijo, con apenas 12 años, le dijo, usted haga lo que tenga que hacer, pero yo me voy al viaje. Ajá. Y le pusieron un cabestrillo, esa niña fue un ejemplo en ese viaje, pero el último día que estaban haciendo la última danza como grupo, Ajá. el Señor la sanó. Aleluya. Así que ellos pudieron, ¿verdad?, también ver, conocer a un Dios de milagros. Ajá. Y como Dios honra a los que lo honran. Amén. Aleluya. Qué lindo, sí. Así que ha sido muchas experiencias que, ¿verdad?, han sido, de verdad que las atesoro en mi corazón y que ese es el norte de mi vida, ¿verdad? Creo mucho en que esta generación no está perdida. Amén. Esta generación está hambrienta. Eso es así. Hambrienta de Dios. Sí. Y anhela ser equipada. Yo creo que el mayor reto es los padres. Sí, definitivamente. A veces los niños tienen más interés en unas cosas serias y en unas estructuras en su vida que lo que los padres quieren ofrecerle. Y pues uno a veces no sabe por dónde entrarle a la cosa, pero qué bueno cuando hay niños que aún sin su familia ahí los padres les permiten ir con amistades, con familiares, pero Sí. cada cual tiene que entender que herencia de Jehová son los hijos. Amén. Y que dice que son como saetas en manos del valiente. Aleluya. Así son los niños habidos en la juventud. Así que como esas flechas uno tiene que lanzarlos lo más lejos posible hacia un futuro no académico nada más, como a algunos padres les interesa, o deportivo, sino también espiritualmente, que es lo más importante. Sí. Y este es un tiempo de muchos retos, así que verdaderamente ellos abrazan la fe de una forma bien sencilla. Tú le explicas las verdades de la palabra y ellos la creen. Y como la creen así bien genuinamente, pueden ver la mano de Dios obrando. Aleluya, sí. Y de hecho Jesús lo dijo, que si alguien no era como un niño no podría entrar al reino de los Así cielos. mismo. O sea, que hay que tener esa, como tú dices, esa fe genuina y tranquila, porque nosotros razonamos tanto que nos ponemos ansiosos y nos turbamos. Y a veces Dios lo que quiere es que creamos y le dejemos a Él el resto. Amén. Y Él lo hace. ¿Y eso es lo que dio pie o todavía te falta compartir algo más? Pues básicamente, ¿verdad? Ese ha sido el transcurso de mi, ¿verdad?, de cómo yo me he ido evolucionando en términos de, ¿verdad?, de fe y de ministerio. Yo pasé por una transición, ¿verdad? Después de 25 años hice una transición de iglesia dirigida por el Señor y, ¿verdad?, allí también tuve el privilegio de sembrar en la niñez, y ahora estoy trabajando en un proyecto que también el Señor confirmó en el 2023, donde estamos trabajando y colaborando con diferentes iglesias para que lleven el ministerio de niños a otro nivel, conforme a los valores, a la misión, a la visión de la iglesia, que prácticamente es la misma porque está basada en la palabra. Y entonces que ellos puedan, de acuerdo a las prioridades que tengan y a las necesidades, porque cada iglesia es distinta, tiene necesidades diferentes. Exacto. Pues de acuerdo a esas necesidades, darles estrategias para que entonces puedan ¿verdad?, alcanzar su objetivo, pero a la misma vez poder seguir replicando lo que están haciendo y mejorándolo, porque
con nosotros, con el Espíritu Santo, no tenemos ningún tipo de límite. Exacto. El límite es el mismo Señor. Así que... No, y si en la vida moderna hay tantas herramientas y tantas formas de ser un atractivo para los niños y los jóvenes, la iglesia también tiene que buscar, sin alterar la palabra del Señor, tener unos ganchos y unas estrategias para atraerlos y para que ellos vean que esto es no igual, mejor que lo que el mundo le pueda ofrecer. Y ¿sabes? Uno no puede estar con los estilos de 50 años atrás todavía, sino así como lo de hoy día es, por ejemplo, audiovisual, pues también tenerlo en las escuelas bíblicas, porque definitivamente lo que ellos absorban como esponja de la niñez es lo que va a hacer su contenido toda la vida. Y cuánta gente adulta no se reconcilia con el Señor solo por una semilla que recibió en su niñez. O sea, eso es algo que nunca se va a perder. Amén. Aun cuando parezca que está enterrada y que no ha dado fruto inmediato, eso nunca se va a perder porque la palabra es viva. Y eso en algún momento dará fruto. Amén, amén. Así es lo que hemos visto y lo que creemos. Y lo que, pues yo soy fruto de eso también. ¿Cómo? De una semilla que fue sembrada y que dio fruto en el momento del Señor. Sí, fíjate, exacto, que hubo una interrupción desde tu niñez hasta tu juventud y luego otra interrupción, pero en su tiempo. O sea que hay árboles que se siembran y no dan fruto en los primeros años y a veces pasa un tiempo y uno piensa que ya no van a dar y de momento así es. Fructifican abundantemente. Y estoy agradecida del Señor de tantas oportunidades que he tenido. Una de las oportunidades es la parte de escribir el libro. En el capítulo, ¿verdad?, que yo estuve escribiendo, pues se llama Plantada y Trasplantada. El título, el versículo y el relato, ¿verdad?, me lo dio el Señor también, así que para mí fue sumamente fácil. Yo creo que lo más difícil es estos procesos de diálogo, porque el diálogo a mí no me pone nerviosa, me pone nerviosa las cámaras y los micrófonos y eso, pero le doy gracias al Señor y entonces en ese proceso de escribir, que para mí fue sencillo porque yo escribía poemas desde niña, y entonces está basado, ¿verdad?, en Eclesiastés 3, 1 y 2 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Así que por eso, en base a ¿verdad?, a este verso, es que surge el título del capítulo, que se llama Plantada y Trasplantada. ¿Qué significa plantar? Pues es cuando colocamos una semilla o planta para que se arraigue o se afirme. Y trasplantar es trasladar las plantas de un sitio en que están arraigadas y plantarlas en otro lugar. Entonces, ¿verdad?, la historia, yo cuento 2 historias específicas, donde una tiene que ver con el tiempo, ¿verdad?, que yo estuve en la relación con el que era mi esposo, el papá de mis hijos, después de 35 años, porque nos hicimos novios muy jóvenes, a los 15 y 16 años, pero después de 35 años culmina en una separación y luego un divorcio. Wow. Pero también estoy relatando el otro proceso, que es el proceso de cuando tú estás, ¿verdad?, estaba en una iglesia por 25 años y el Señor ya me dice: múdate, ¿verdad?, a otro lugar. Así que ambos procesos, el de plantar y trasplantar, tienen como propósito vida, pero son bajo circunstancias distintas. Entonces, esos procesos que muchas veces son tan largos, que nos agobian, nos cansan,
decimos ya no va a pasar nada, perdemos la esperanza. Ajá. Y este capítulo, ¿verdad? Lo que tiene el fin, lo que tiene es que compartir con las demás personas que aún en procesos largos, como vivió como vivió Abraham y como vivió Josué, por ejemplo, en procesos bien largos, en procesos donde te encuentras algo que no lo esperabas y lo tienes que manejar, aún así la fidelidad de Dios y el propósito de Dios se da. Amén. Y ¿verdad? Para la gente que nos está viendo, es importante que sepan que hay esperanza. Amén. En el Señor hay esperanza. El Señor tiene una planta y la vivifica y la tiene renovada y cumple sus propósitos. Amén. Así que que se puede alterar el entorno, la gente que te acompaña en la vida, pero la constante es el Señor. Amén. Y su fidelidad. Amén. Aleluya. Así que fue bien, ¿verdad? Interesante plasmar esto, ¿verdad? Estas experiencias, pero hoy, después de varios años, puedo decir que mi vida sigue siendo transformada por el Señor. Amén. Sí, eso tiene que ser de día en día. Exactamente, y que tengo mucho gozo, y que lo que a veces uno piensa que es para muerte es para vida. Amén. Es para vida. No, y la gente se le olvida que todos los días uno se baña, todos los días uno come, todos los días uno tiene que descansar. O sea, hay cosas que son parte de la necesidad diaria, más que de las rutinas, pero son vitales, porque si tú no comes o no descansas, no puedes seguir en pie. Y igual si no te bañas, no vas a estar sano, limpio. Y ser transformado por el Señor y santificado es un proceso que se tiene que dar todos los días. Amén. Todos los días tú te bañas en la palabra. Cuando la lees, tú aprendes. Todos los días a través de la oración tú te abres a lo que Dios quiere revelarte y te desahogas con Él y a la vez recibes de Él lo que Él quiere. ¿Sabes? La gente tiene que aprender a ver la vida cristiana y la relación con Dios como algo diario, vital, y algo que, como tú dices, si te mantienes de día en día, pase lo que pase en tus circunstancias, la constante es el Señor y Él no te va a dejar y no te va a desamparar, Él no te va a soltar, se añada el que se añada o se quita el que se quite, amén, Él va a estar ahí. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Y el Señor nos habla y claro, tenemos que estar conscientes de que esto es la intimidad con Dios es un proceso de comunicación, donde nosotros le hablamos, donde Él nos habla, donde Él nos escucha, donde nosotros tenemos que escuchar y tenemos que tener tiempo. Exacto. Para poder tener esa calidad de relación. Sí, y para recibir instrucciones. Exacto. Y para ser obedientes. Sí, porque no es un rezo para repetir algo, es realmente abrirle el corazón a esa persona que te ama más que nadie y que te conoce mejor que nadie porque te creó y que está ahí tan real como si la pudieras ver aunque no la veas y que tiene toda la sabiduría para darte el mejor consejo, para ayudarte, tiene todas las fuerzas, tiene todo el poder, tiene todo el interés. A veces la gente como que no entiende que tantas veces lo hemos dicho, que esto del cristianismo no es una religión, es una relación. Y que esto de caminar con Dios es como cuando uno se casa, que se supone que sea hasta que la muerte los separe. Como cuando uno está siamés con alguien, que esos fenómenos que hemos visto, ¿verdad? Que es algo inseparable. Pero a veces veo que hay gente que no agarra de qué se trata esto. No es venir con miedo a hacer unas obras para llenarle el ojo a Dios para que me salve. No, no es eso. Ya lo que había que hacer lo hizo el Señor. Amén. Uno lo que hace es retribuir y como recompensar y servir al Señor por el gozo de haber sido salvado por la obra de Cristo. Amén. Y eso enseñárselo a los nenes desde chiquitos tan valioso e importante. Y básicamente, ¿verdad? Nosotros como adultos lo complicamos muchas veces, sí, pero tener una relación con Dios es como si fuera un amigo, donde tú vas a hablarle como si estuvieras hablándole a alguien físicamente. Exacto. Porque no lo ves, pero está. Y entonces lo vas a escuchar. Así que es este proceso de poder descorrer el corazón, los pensamientos
y ver y conocer a Dios, el corazón de Dios. ¿Sabes? Tanta gente que se siente tan sola. Sin embargo, Dios cancela la soledad cuando tú le buscas y sientes su presencia y te das cuenta que Él está como la brisa, que tú no ves el viento, pero si sopla tú lo sientes. Exacto. Pues la presencia de Dios es así. Y gente que se siente huérfana porque han sido abandonados, Dios cancela a través de su adopción esa orfandad, esos sentimientos de soledad, de menosvalía. O sea, es tan maravilloso cuando la gente busca tener una relación con Dios porque Dios siempre está ahí y la quiere ofrecer. Pero yo digo, ¿hasta dónde somos claros los pastores y los educadores cristianos para que la gente entienda? Porque yo siempre me examino primero yo antes de juzgar al otro. Que la gente entienda que esto es la vida, que el dador de la vida es Dios, que el que la sustenta es Dios y que el que la hace plena y abundante es Dios a través de Jesucristo. No es arrastrar los pies, no es, pues, Jesús dijo que aunque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, y vemos la guerra espiritual y tantas maldades, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te habla como de plenitud, te habla de riqueza, te habla de abundancia, te habla de algo bien divertido, bien pleno. Y a veces no vemos los cristianos con un rostro que proyecte esa vida abundante, que a lo mejor es que no la tienen. ¿Y cómo la pueden tener? Pues precisamente conectados a la fuente de esa vida. Porque la gente y las cosas son regalos de la vida, pero Jesucristo es la vida. Él es el que es el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol Juan en una de sus cartas dijo, el que tiene al Hijo, ese es el que tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, aunque tenga religión, obras, rezos, todo, no tiene vida eterna morando en Él. ¿Sabes? Esto es tan maravilloso que a mí me desespera que la gente se lo pierda, que no lo entiendan. Sí. Y verdaderamente, ¿verdad? Cuando uno trabaja con niños, uno se impregna de su esencia. Y de su inocencia, de su hambre, de su interés. Exactamente. Entonces, empiezas a entender las cosas que, como mencionaba ahorita, los adultos la complican. Sí. Pero cuando tú empiezas a poder asociar colores, a poder asociar formas, a tu poder utilizar la música, los diferentes recursos que hay, tú puedes aprender y aprendes del Señor de una forma distinta y se impregna en tu corazón de una forma que jamás vuelves atrás. Ajá. Y uno enseñando aprende. Y más cuando tiene que simplificarlo. Cuando yo tenía que dar las capillas de la academia, que era una capilla para los niños y otra para los de high school, tenía que buscar ser tan simple, pero a la vez tan clara, sin que perdiera la esencia, que yo misma, pidiéndole a Dios sabiduría para ponerlo bajito, Dios entonces me enseñaba a mí. Y casi todo lo que yo aprendí, lo aprendí más que nada, no solo de niña en la iglesia, que estoy desde los 5 años, sino cuando me convertí desde joven en maestra de escuela bíblica, me tuve que meter tanto para entender yo, para luego comunicar, que entonces eso es una bendición para los maestros. Uno mismo está aprendiendo mientras enseña, uno mismo está recibiendo mientras da, y uno mismo digiere mientras le dé ese alimento a esos niños. No, es que en el Señor todo es maravilloso. Amén. Si uno le busca el lado correcto. Como parte de las estrategias que el Señor también nos dio, luego de aquel momento del fuego del Señor en los niños, fue dar un discipulado que fue de 6 meses con un libro de Joyce Meyer que se llamaba Cómo oír la voz de Dios. Tremendo. Así que ellos se expusieron, ¿verdad?, a ese proceso todas las semanas por 6 meses. Así que es importante, ¿verdad?, que ellos estén claros de que Dios habla y cuál es esa voz de Dios, que es la que porque Dios nos habla de formas diferentes. Exacto. Entonces, ¿cómo Dios me habla a mí para yo reconocer, este es Dios, esto es lo que necesito hacer, esto es lo que tengo que hacer? ¿No? Y más en un mundo donde hay tanta mentira, tanta apariencia de cosas que no son, que parecen buenas, agradables, divertidas, pero realmente son dañinas. O sea, que uno enseña a los niños a discernir o a tener algún parámetro, alguna referencia, como es la palabra, que es la referencia principal, de si es conforme a esto, es que es correcto.
es una ventaja que uno le pone a los niños en sus manos. Y entonces ustedes dan talleres. Nosotros trabajamos con las necesidades de las iglesias. Hay iglesias Pero que... a nivel de comité, o sea, tú y tú... mi amiga y yo, Ajá. ¿verdad? Ella se llama Elba Serrano Jody. Sí, que ella estuvo en el programa hace meses atrás. Sí. Nosotros pues nos reunimos con los pastores, con los líderes. Sí, como el Comité de Educación Cristiana, digamos, de cada iglesia. Exacto, y entonces ahí se va identificando cuáles son las opciones, porque, ¿verdad? Primero lo que quieren trabajar, porque hay iglesias que lo que necesitan es el programa de cómo dar, qué materiales uso para dar la escuela bíblica. Como un currículo. Actividades complementarias. Hay otras que, ¿verdad? Quisieran enriquecer lo que es el proceso el culto de niños, que es una interacción entre la iglesia y los niños. Sí, que es la iglesia de la niñez, que es esa modalidad que hay de que ellos hagan todo como si fuera la iglesia grande, para que vayan soltándose y aprendiendo. Sí. Lo que hay sitios en particulares que dan servicios cada cierto tiempo, dan servicios en las iglesias con el resto del cuerpo. Por lo menos una vez bimensual, digamos, no tiene que ser todos los domingos, pero de vez en cuando sí, hay sitios que lo dan una vez cada 2 meses, cada 3 meses, pero cómo enriquecer, ¿verdad?, ese proceso, que todos se sientan ministrados, tanto los niños como los adultos, y que sean partícipes de ambos, sean partícipes de que interactúen. De que interactúen. Y ¿verdad? Campamentos de verano, diferentes situaciones, estrategias para poder multiplicar los maestros. Porque a veces se agotan las mismas personas año tras año y hay que buscar gente nueva. Sí. Cómo capacitarlos, cómo adiestrarlos. Exacto, y entonces damos, por ejemplo, talleres, diferentes tipos de talleres, pero por ejemplo de las formas en que podemos conectar con los niños a través de las diferentes inteligencias, etcétera, y estrategias. El punto siempre es que tenemos que estar claros que como maestros de escuela bíblica, nosotros necesitamos, primero, que ellos reciban el evangelio y el proceso de salvación. Ellos son almas de salvación, y como hemos dicho muchas veces, una vez un niño acepta a Jesús como su Salvador, se convierte en mi hermano. Entonces yo le tengo que dar el lugar de honra a ellos también, porque son mis hermanos. El Espíritu Santo se entrega de la misma forma que un adulto a un niño. Y entonces no solamente la salvación, sino que también sea la transformación, que también sea el discipulado, el crecer, el servir, sí, todos los elementos de la vida cristiana. Porque primero tú le das información que los lleva a formación, a transformación, y por ahí para adelante. Y si alguien, porque ya se nos acabó el tiempo, si alguien quiere llamarte, ¿es el número que está en pantalla o tienes una dirección electrónica? ¿Qué pusiste? Puse el teléfono y los 2 emails que me pueden conseguir ahí. Qué bueno. ¿Y tú tienes tu trabajo secular aparte? Sí, o sea, que me imagino que esto será sábados y cosas así. Bueno, en semana también tenemos, aprovechamos, pero sí, tengo por la misericordia de Dios y el favor de Dios, el Señor nos movió a otra amiga que la conozco desde hace muchos años, a tener una compañía, así que soy dueña de una compañía y trabajo, pues, obviamente en la compañía, así que eso, ¿verdad?, son mis procesos mayores en estos tiempos. Sí, pero eso confirma que no importa cuán ocupada tú estés, es como el diezmo, no importa cuántos compromisos económicos tú tengas, el diezmo es del Señor. Amén. Pues no importa cuánto trabajo tú tengas, hay un tiempo que es para tú servir al Señor y Amén. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Amén. ¿Sabes? Esto es tan entrelazado. Pero, Yanis, yo te felicito. ¿Puedo leer algo al final? Antes de ir. ¿Verdad? Aquí
¿De Eclesiastés 3 también? Sí, también. Todo termina, ¿verdad?, con Sí. un mensaje, ¿verdad?, bien poderoso, donde el Señor, después que dice que hay un tiempo para todo, Ajá. dice, todo lo hizo hermoso en su su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el Qué fin. precioso, ¿verdad? A mí siempre me ha encantado ese pasaje. Pues así es, entendamos o no, todo en el tiempo del Señor va a ser bueno, va a ser precioso, va a ser fructífero y lo vamos a celebrar. Amén. Aleluya. Pues Yanis, muchas gracias por estar con nosotros, Gracias por a compartir, usted. por mantenerte en pie de lucha, no importa las situaciones difíciles de la vida y sirviendo, porque el que Amén. sirve, sirve. Amén. Pero el que no sirve, no sirve. Y Jesús dijo que Él estaba entre nosotros como el que sirve, así que tenemos que ser como Jesús. Así que sigue hacia adelante y Dios bendiga tu compañía y bendiga también tu ministerio. Amén. Dios bendiga a la audiencia. Sí, qué bueno. Bien, al público les invitamos a quedarse con nosotros, que luego de este cántico especial vamos a tener unas palabritas y finalmente a orar por cada una de las peticiones. Adelante. Deja que te explique lo que estoy viviendo, es la realidad. Deja que la luz se mezcle con el viento, no te arrepentirás. Es tan simple y real, tú mismo lo verás. Su amor, el tibio amanecer del sol, poema que me enamoró, el pétalo de aquella flor, la letra de esta mi canción, de su amor me encontró.
Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por ese testimonio de Yanis, ese ministerio, esa sensibilidad que Dios ha puesto en su corazón para ministrar a los niños, porque es temprano en la vida, hermano, que nosotros podemos grabar en el corazón y la mente de esos niños el temor a Dios, el anhelo por las cosas eternas, el entendimiento de que esto no es todo, que hay mucho más, que cuando miran al cielo están viendo algo infinito y que cuando sienten en su corazón ciertas cosas, no es meramente, que ellos no son meramente carne, sino que hay un ser espiritual dentro de ellos, hay un alma, y Dios nos tiene que ayudar a poder irle construyendo un altar a Dios en su corazón, irle haciendo entender el amor de Dios, la compañía de Dios, las misericordias y favores de Dios y todo aquello que puede representar la vida de una persona, entendiendo desde pequeño que no está solo, que aun cuando su padre o su madre lo abandonen, el Señor está, que Dios es un Padre eterno que dirige, que suple, que la oración es un mecanismo para uno clamar a un poder, que es una persona, pero en el momento del niño uno no sabe hasta dónde capta, que es una persona que es mucho más poderosa que ninguno otro, que él sepa que hay una fuente de verdad en la palabra de Dios, que puede encontrar consejo, que puede contrastar su vida a la luz de lo que dice la palabra, y más hoy día que hay tantas versiones sencillas, de lenguaje sencillo, lenguaje popular, pero nosotros no podemos esperar que sean grandes para que ellos empiecen a llenar el corazón de amor, de valores, de alimento espiritual y de todo eso que va construyendo la mente y el ser de una persona y que le va dando propósito, entendimiento de su humanidad, pero también de su eternidad, porque ese versículo que citó Yanis al final a mí me encanta, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Nosotros en el tiempo de la niñez sembramos, y Dios lo va haciendo hermoso, porque así como vamos viendo cómo un niño se convierte en un juvenil, en un adolescente, en un joven, en un adulto maduro, uno va viendo esas etapas, pues espiritualmente también hay que proveer para que se desarrolle emocional y espiritualmente, y vaya creciendo, vaya entendiendo, vaya llenándose, vaya sabiendo los recursos que Dios ha puesto, entendiendo que en cada tiempo Dios tiene cosas nuevas para uno, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Por ejemplo, un niño no puede procrear otro niño, hay que esperar el desarrollo sexual y físico para entonces tener la capacidad para procrear. O sea, cada cosa en su tiempo. Por eso es tan importante aprovechar los tiempos, porque cuando se te va un tiempo, por ejemplo, para estudiar, puedes estudiar de adulto, pero no es igual que estudiar de joven, porque hay un montón de cosas que se facilitan circunstancialmente, pero también mentalmente. Hay que aprovechar el tiempo. Y hay tiempo para todo. Y Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. A Dios no lo podemos presionar, no lo podemos querer llevar rápido, y en los procesos de educación y de formación de la gente también. Todo es en su tiempo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, pero fíjate que dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, hay algo en nosotros que nos dice que todo no es lo que vemos y oímos, que hay algo más, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender. O sea, no podemos del todo descifrar, captar lo que es Dios, lo que significa en nuestra vida, pero tenemos la sensibilidad y como como que el equipo tiene todo el alambrado para que conecte con Dios, sin que alcance el hombre a entender todo lo que hay. Pero ahí está Dios, ahí está la vida eterna, ahí está la posibilidad de caminar con el Creador, con el que tendió un camino, un puente para recuperar la relación del ser humano con Dios, que fue Él mismo a través de Jesucristo,
que hay un Espíritu Santo que Jesús mismo dijo que estaba con nosotros, pero que cuando Él se fuera, después de la resurrección y la ascensión, estaría en nosotros, el cual el mundo no puede conocer porque no conoce a Cristo, pero una vez conocemos a Cristo, el Espíritu Santo no solamente va a estar con nosotros, sino en nosotros, porque el que está en nosotros no es Dios Padre ni Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo, que es el misterio de la Trinidad, es un solo Dios en tres personas, pero el que vive en nosotros es Dios, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos va acompañando y va desarrollando nuestro espíritu humano y nos va ayudando a llegar a otros niveles de entendimiento, de gracia, de relación con Dios. Y yo me acuerdo desde que yo me formé, yo estoy en la iglesia desde los 5 años que mi mamá nos empezó a llevar, y yo recuerdo todas esas etapas, el bien que me hicieron y las cosas que la hermana Janice decía de poner los niños a participar. Yo recuerdo dirigir, cantar, hacer tantas cosas, dramitas, que cuando llegué adulta era tímida y ansiosa, pero descubrí que tenía una base, que tenía una práctica, que tenía una exposición, que había tenido un modelaje. Y eso, pues entonces Dios lo potenció y Dios lo fue desarrollando y permitió que se pudiera convertir en un ministerio como el que tengo. Pero todo eso comienza desde la base. Y por eso nosotros tenemos que llevar los hijos a la iglesia. Y tenemos que en la casa tener iglesia, tener palabra, tener oración, tener modelaje, tener esencia, tener valores y aprovechar toda esa zapata en el corazón y la mente de esos niños que se va tirando, sobre la cual se va a formar luego su vida con las múltiples experiencias de todo tipo que van a tener, para nosotros ser parte de sus logros, de su éxito, de su desarrollo, del desarrollo de su potencial, y sentirnos satisfechos de que nosotros aportamos a ser seres humanos sanos y realizados en la vida, y no lo contrario, a no tener dolor porque castramos nuestros hijos, porque fuimos de tropiezo a ellos, porque no les facilitamos lo que necesitaron en su momento, el apoyo, la compañía, la afirmación, la ayuda en las asignaciones, lo que sea. Pero hay un tiempo que no podemos desperdiciar y tenemos que aprovecharlo. Y si ya tus hijos están grandes, pues hazlo con tus nietos. Y si no tienes hijos ni nietos, hazlo ministerialmente como Janice, con los niños de la iglesia. Tantas escuelas bíblicas de extensión que hay en las comunidades, donde un sábado en la mañana de 10 a 12, alguien en una comunidad, en un barrio, eso se acostumbraba mucho antes, da una escuelita bíblica, da unos refrigerios, da una paletita y va encariñando a los niños con la persona de Jesús, haciéndoles entender que Él existe, que Él es bueno, que Él es el amigo, que Él es el Salvador. Y hay tantas maneras de nosotros ser instrumentos a favor de esta sociedad y de la niñez y de la calidad humana que se pueda tener de aquí en adelante, porque el infierno se esfuerza por llamarles la atención a los niños, a los jóvenes, y por imponerles su agenda, pero nosotros tenemos que sobre todo esforzarnos por darle a conocer a Jesucristo, pero no solamente en la palabra, sino en la vida, en la acción, en la encarnación, en el modelaje y en el día a día. No solamente en lo que la iglesia puede hacer, sino en lo que en el hogar se puede hacer, en lo que desde la vida diaria, desde la crianza, desde las actividades naturales y familiares puede afirmársele de la palabra de Dios. O sea, esto es tan importante y el descuido de eso es el que ha traído tanto deterioro moral, social, emocional, espiritual, porque no hay autorreferencias positivas o claras o completas en la vida de muchos niños, sobre todo aquellos que a veces se han criado en diferentes hogares, no porque son niños del departamento de la familia, sino porque están unos días de la semana con un padre, otros días con otro padre, y cada padre con su pareja y con sus otros hijos. Y solo si está Dios
esto puede traer claridad y puede traer integración, salud y crecimiento, sano crecimiento. Así que pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia y que no solo creamos en el Señor, sino le creamos a Dios, vivamos conforme a Él, transmitamos su presencia, su amor, su sabiduría y nos convirtamos de verdad en canales de bendición para esos niños físicos y de edad, pero también para los niños emocionales y espirituales que nos encontramos día a día en el interior de tantos adultos con los que interactuamos y no nos damos cuenta que son niños frustrados, que tienen un niño interior enfermo, herido, solo, vacío, que necesita atención y que necesita refuerzo nuestro. Así que pide al Señor que te dirija y te ayude, y nosotros también estamos para ayudarte, y por eso vamos a orar en este momento para que Dios nos dirija a todos. Padre amantísimo, oh Dios, yo te alabo y te bendigo y te doy tantas gracias por tu inmensa bondad y misericordia, por tu palabra preciosa, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos revela tu voluntad, que nos acompaña en la vida. Te doy gracias por cada radio oyente y televidente y pongo delante de ti sus peticiones, sus necesidades, sus crisis, Señor amado, sus oraciones, Dios. Tú les conoces por nombre y apellido, tú conoces la necesidad de cada uno, la carencia de cada uno. Sé propicio, Dios mío. Cúbreles en esta hora con tu mano poderosa, súpleles, ayúdales. Señor, que experimenten tu presencia, que sepan que tú estás ahí con ellos, que experimenten tu provisión, que vean tu mano obrando. Señor, que puedan distinguir entre tantas voces la voz tuya, que puedan leer tu palabra y comprender tu voluntad y que de verdad, Señor, la vida se torne en algo abundante y distinto porque se aferren a ti y te conozcan a través de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Que nos unamos a la familia cristiana, que busquemos una casa tuya, un templo donde adorarte y servirte y donde podamos seguir aprendiendo y creciendo, Señor, y donde unos a los otros nos ministremos y nos completemos, Padre. Oh Dios, en tus manos yo dejo cada amigo y hermano que ha estado expuesto a esta transmisión, suplicándote que seas propicio y que seas tú, Dios, haciendo lo que solo tú puedes y sabes hacer. Es en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús que yo te suplico estas cosas y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. A tu nombre, gloria. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.